Hola, Dios te bendiga. Soy el pastor Jaifer Morales, pastor de Casa de Bendición, y quiero darte la bienvenida a nuestro canal de YouTube. Aquí encontrarás palabras de edificación para tu vida, estudios bíblicos, predicaciones, y juntos podemos disfrutar de lo que Dios ha servido en la mesa. El título de la predica de hoy es ¿Quién eres tú? Como jóvenes y como iglesia, a veces tenemos muchos interrogantes de ¿quiénes somos? Pensamos que seguir una tendencia o un trend o tener las cosas del momento define quiénes somos. Nos enfocamos en las cosas de este mundo, en la vanidad, y no nos enfocamos en las cosas pequeñas que Dios está haciendo. Y nos olvidamos que en Dios está nuestra identidad. A veces por estar tan envueltos en el yo quiero hacer esto, yo hice aquello, yo tengo estos sueños, yo tengo este anhelo, no logramos ver lo que Dios quiere hacer, el plan de Dios para nuestras vidas. Nos volvemos egoístas y se nos olvida ser compasivos y humildes como Jesús. Nos burlamos de otros y no amamos como Jesús. Andamos por la vida olvidando cómo caminó Jesús. Así que les exhorto en esta mañana a que trabajen más y más en ser como Jesús. Amén. Esa es la idea central de esta prédica, que seamos como Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús fue el misionero perfecto, el mejor misionero. Tenemos el mejor ejemplo que es Jesús. Amén. Les invito ahora a abrir sus Biblias a Lucas 10, del 25 al 28. Los invito a estar de pie. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien, has respondido, haz esto y vivirás. Amén. Mi primer punto es: amemos a nuestro prójimo. Amén. Tal vez suena un poquito
no significa que no debemos de amarlo en el amor de Cristo. No hagamos lo que no nos gustaría que nos hicieran. Es algo que escuchamos mucho, pero que tendemos a pasar por alto a veces. Somos muy rápidos para juzgar, para señalar. No paguemos mal por mal, iglesia. 2 males no hacen un bien. No seamos leña al fuego. Amén. La iglesia no es para condenar ni lastimar a nadie. Eso es el trabajo de Satanás. Dios no nos llamó a estar en contienda los unos con los otros, a estar peleando, que si ay me pisó el dedo, que si ay me quitó la silla, que si mira no me saludó, de que ay me miró mal. Dios no nos llamó a hacer eso, iglesia. Dios nos llamó para amar, para orar los unos por los otros, para levantarle las manos al caído, para restaurar y traer almas a Cristo. Nosotros no estamos aquí por casualidad, porque simplemente sí, yo estoy aquí, adoro al Señor y me voy yo para el cielo. No, estamos aquí para ser discípulos, para compartir con otros, para dar ese regalo de salvación que se nos fue dado a nosotros, a otras personas. Amén. Voy a leer ahora en Juan 8, 1 al 11. Dice, y Jesús fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús. Y la mujer que estaba en medio, enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Amén. En estos versículos vemos muchas cosas, pero lo que a mí se me destacó es ver cómo Jesús no solo fue tentado, sino fue tentado para acusarlo. Que los fariseos quisieron automáticamente buscar un error para señalarlo. Y los fariseos buscaban una manera para señalar a Jesús, a ver que Jesús fallara. Y a veces muchas personas intentan tentarte para que falles. Y en ocasiones las personas saben que somos cristianos y dicen, déjame hacerle la vida imposible a este cristianito, a ver qué hace, a ver si se mantiene firme en su fe, a ver cómo me contesta, a ver cómo se dirige hacia mí. Porque la gente a veces busca los pequeños errores para señalar, y por uno nos vemos mal todos. Hay personas que quieren que dañes tu testimonio, y vemos que Jesús se mantuvo manso, se quedó tranquilito y los confrontó con una simple pregunta: el que de vosotros esté sin pecado, que arroje la primera piedra. Y al escuchar esto, ellos solitos se empezaron a sentir acusados. Ellos mismos cayeron en sintonía y dijeron, espérate, ¿qué hicimos? Como que nos metimos donde no nos teníamos que meter. Y Jesús, siendo rey, siendo omnisciente, no lo señaló, no lo acusó. Él, sabiendo todo, no señaló y no sacó sus pecados a la luz, sino que ellos mismos solitos se dieron cuenta. Amén. A veces la mejor palabra es la que no se dice. En vez de confrontar con arrogancia y argumentos, respondamos con un Cristo te ama, Dios te bendiga. ¿Sabes qué? Estoy orando por ti. O mira, te presento a mi Dios te ama, mi Dios salva, mi Dios restaura, mi Dios cambia.
Jesús, el gran yo soy, el todopoderoso, siendo perfecto, el único que pudo tirar la piedra, no la tiró. Entonces, ¿por qué nosotros sentimos y pensamos que tenemos la autoridad para hacerlo? Si Jesús mismo no lo hizo, ¿por qué nosotros debemos? Aleluya. Hablamos y juzgamos como si fuéramos Jesús, cuando fácilmente tú y yo podríamos estar en esa posición. Al venir a Cristo nos olvidamos de dónde fue que Él nos rescató. Y al ver a las personas que están en la posición en la que una vez tú y yo estuvimos, no tenemos compasión de ellas. Los menospreciamos en vez de compartir a Jesús con ellos. Y permitimos que el enemigo nos use para cumplir su plan y destruir esa vida. Pasamos por alto de donde Dios nos sacó. Olvidamos nuestras raíces. Y al ver a veces un drogadicto en la calle, una prostituta en la calle, los miramos mal. Uy, yo no quiero estar cerca de él, que se eche para allá, está apestoso. En vez de tener compasión y mira, Dios te bendiga, te quiero invitar para mi iglesia, te invito a mi iglesia, o un versículo bíblico, lo escribes así rapidito y mira, Cristo te ama. Porque una vez tú y yo estuvimos en su posición, estuvimos en sus pies, estuvimos cargando ese peso, esa tristeza, esa amargura, esa depresión, y Jesús nos libró. Muchos de nosotros no estuviéramos aquí si no fuese por una persona que nos habló de Jesús, que tuvo misericordia y compasión y dijo, no, yo tengo que compartir el mensaje de salvación con esta persona. Yo tengo que presentarle el regalo de salvación que una vez a mí me presentaron a esta persona, porque tal vez no nos llevemos siempre, pero todo el mundo merece ser salvos. Así que amemos y seamos benignos y misericordiosos los unos con los otros. Amén. Mostrémosle el amor de Cristo al prójimo. En 1 de Pedro 4, 7, 11 dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor. Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hermano, no podemos odiar tanto a una persona para no compartir a Jesús con ellos. No podemos tenerle tanta manía a alguien para no presentarle el regalo de salvación. Muchos de nosotros, como dije, no estuviéramos aquí si no fuese por una persona que nos habló de Jesús. En ocasiones nos acostumbramos tanto a obtener victorias materiales, un grado tal vez de escuela, son bachelors o diploma, que se nos olvida cómo se siente tener una victoria espiritual. No logramos ver las cosas pequeñas que Dios hace por tener nuestro enfoque en las cosas de este mundo. Y olvidamos lo lindo que es cuando una alma llega a Cristo. Por eso nuestra misión en esta tierra es Mateo 28, 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Así que amemos como Jesús. Ser como Jesús a veces es perdonar a aquellos que nunca se disculparon contigo. A veces ser como Jesús es amar a quien te hirió. Entender y escuchar al que nunca te escuchó. Estar para todos y que nadie esté para ti, solo Jesús. A veces es guardar silencio y orar cuando escuchas a alguien que habló sobre ti, confiando que el Señor te defenderá. Amén.
A veces hay que tomar el acto de que tú sabes que me traicionaron, voy a amarlos. Me hirieron, voy a amarlos. Me mintieron, voy a amarlos. Me ofendieron, los voy a amar. Te engañaron, ¿sabes qué? Te voy a amar. A veces estas personas no conocen a Cristo, a veces sí. Así que si sí lo conocen, ayudémoslo a que conozcan más sobre Jesús, a que tengan una mejor relación con Cristo. Y si no lo conocen, acerquémonos a ellos y ayudémoslos a conocer al Cristo de amor, al Dios de amor. Y con nuestras actitudes podamos demostrar ese amor y esa paz, esa paciencia, esa humildad. Demostremos que a pesar de cualquier situación, por más difícil que sea, el amor de Cristo cubre todas las faltas. Perdonemos como Jesús, andemos como Jesús, hablemos como Jesús y vivamos como Jesús. A veces nuestras vidas son el testimonio más grande del amor y gracia de Jesús que una persona puede ver. Efesios 5, 1 al 2 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Wow. Reflejemos a Jesús en todo tiempo, con todos, dejando a un lado nuestras diferencias, uniéndonos a hacer una sola misión. Marcos 16:15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Amén. Y pareciera que me escribí un verso, so voy a leer. Mas el verso 29 de Lucas dice: pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndole se fueron de largo. Dice el verso 31: aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Verso 32: asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Aleluya. Verso 35: otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. Verso 36: ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el primo, el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Verso 37: él dijo: el que usó de su misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Iglesia, estamos aquí hablando acerca de cómo tenemos que ser como ese buen samaritano, que tenemos que actuar como él. Cuando leemos esta porción bíblica, haciendo un resumen de lo que mi hermana habló, vemos que este hombre que la Biblia le llama que era un intérprete de la ley, vemos que este intérprete le pregunta a Jesús: ¿cómo yo puedo heredar el reino de los cielos? Y después que tuvieron esa conversación, vemos más adelante que este mismo intérprete le pregunta a Jesús, tratando de justificarse en el verso 39, él justificándose. Vemos que más abajo el Señor le dice: tú tienes que hacer lo mismo, tienes que, así mismo como aquel samaritano fue a llevarle, a ayudar a aquella persona que estaba medio muerto, lo describe la palabra, tenemos que hacer como ese. Porque sabes el problema, que a veces actuamos como el levita y el sacerdote, que miramos al deambulante, miramos a aquel que está medio muerto, que no tiene recursos para vivir, y como decía mi hermana, lo miramos con cara de que nosotros somos los más y ellos son los menos, cuando miramos a ver que Jesús mismo fue la persona más humilde de nuestro siglo, la persona más humilde de toda la vida. Y a veces nos cuesta ser humildes, a veces nos cuesta darle un regalito a una persona que no tiene, a veces nos cuesta ser humildes y queremos que todo sea para nosotros, pero se nos olvida de que allá afuera hay gente que está más necesitado que nosotros mismos. Vemos que ¿cómo podemos actuar así mismo? Como acabo de decir, tenemos que hacer así mismo como aquel samaritano, no importando el título, porque aquí no hace falta título para tú ayudar a un deambulante.
No hace falta credencial para tú ayudar a alguien que está caído. No hace falta aunque tú seas un erudito, o que seas un laico, o que seas un maestro. Lo que hace falta es que tú tengas un corazón humilde como el de Jesús, y que vayas a llevarle a aquellas personas su ayuda que necesitan. ¿Sabes qué dice la palabra en el libro de Hechos, capítulo 20, verso 35? En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados, y recordar la palabra del Señor Jesús, que dijo, más bien bienaventurado es dar que recibir. El problema es muchas veces, iglesia, que queremos todo para nosotros. Todo lo que habla el pastor, porque vamos a decir algo también, no solamente ayudar con posesiones materiales, es también ayudar con la palabra del Señor. Porque sí, es bueno darle al que necesita. Es bueno darle nuestras promesas de fe para los misioneros. Pero también tenemos que nosotros ir a las calles y decir, mira, yo voy a predicar y voy a predicarte el evangelio. Lo que hace falta es que estamos viviendo un evangelio que todo es para nosotros, pero para allá no nos da importancia. Cuando la palabra a mí me dice que los de adentro no son necesitados de médicos. Los sanos no necesitan médicos, sino los que están enfermos, los que están perdidos, los que están en la calle, la prostituta, el homosexual, el que escucha música mundana. Pero lo que pasa es, pastor, que estamos muy comiendo demasiado, pero no queremos darle nuestras comidas al que está allá afuera. ¿Y qué me refiero a la comida? Me refiero a la palabra de Dios, porque es muy fácil quererlo todo, es muy fácil anhelarlo todo, pero bien difícil se nos hace compartir la palabra con los que lo necesitan. Cuando vemos que el trabajo de esta persona no es solamente bendecir al necesitado con cosas materiales, sino también hablarle de la palabra de Jehová. Iglesia, porque como está diciendo Shirley más temprano, que tenemos que ser intencionales. Si vamos a llevarle algo de comer a una persona, ahí mismo podemos darle una palabra de esperanza. Si vamos a darle un pesito a un deambulante, le podemos darle una palabra de esperanza. Pero se nos olvida lo más importante, que es la palabra. Se nos olvida de que es más importante decirle a un Cristo te ama que darle un peso, porque ese Cristo te ama puede transformar a esa persona en ese mismo instante. Pero estamos perdiendo la esencia de la iglesia, mis amados hermanos. Estamos perdiendo la esencia de por qué la iglesia fue creada. No solamente para estar aquí reunidos como hermanos, tenemos que salir para las calles, a hablarle allá afuera, hacer esas campañas como se hacían antes. Pero estamos perdiendo la esencia de la iglesia. Estamos perdiendo el por qué la iglesia fue creada, y es para ayudar al que está caído, ayudar al que está enfermo, a orar por aquella persona que no tiene. Tenemos que recordar, iglesia, que la vida de las personas que están allá afuera son importantes. Aún la palabra de Dios dice en 1 Corintios capítulo 10 verso 24: ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Iglesia, a veces tenemos tantas cosas, tenemos tanto y tanto y tanto, tenemos tantos zapatos que a veces no sabemos ni qué ponernos, tanta ropa que a veces no sabemos cuál escoger, tenemos tantas cosas pero no sabemos qué usar, tenemos 2, 3 casas y no sabemos en cuál vivir. Hello, alguien puede escuchar, alguien está aquí todavía, pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que a veces se nos olvida de que aquellas personas que necesitan, a veces te hablan, a veces están contigo, pero tú ni te das cuenta de su necesidad. Y le voy a decir algo, iglesia, antes de yo predicar este tema, yo me lo tuve que aplicar a mí mismo. Porque no solamente los predicadores vienen aquí a predicar, no es que no se la aplican, tenemos que aplicarnos la palabra también. Iglesia, tenemos que darle a aquellos que están necesitados. Estamos hablando de misiones, iglesia. Estamos hablando de misiones. Tenemos que ser misioneros. No es porque tú tengas un llamado de ser misionero, de ser evangelista o de pastor. Tenemos que tener el corazón de Jesucristo, llevar la palabra, darle ayuda al que necesita, ayudar a aquella persona que necesita, porque no se trata de ti, no se trata de mí, se trata de Jesús. Hay que llevar la palabra de Cristo a todo lugar, iglesia. Cristo viene pronto, hay que hacer la misión de Cristo, porque pronto viene Cristo, y cuando lleguemos allá vamos a tener que darle cuenta al Señor de lo que no hicimos. Porque así mismo como nosotros un día estábamos perdidos en las calles, a lo mejor muchos aquí no tenían alimentos para comer, ni agua para beber, pero un día el Señor envió un buen samaritano, alguien que a lo mejor no tiene mucha fama, alguien que a lo mejor nadie conoce, pero que a lo mejor esa persona vino donde ti, te trajo un platito de comida, unas botellitas de agua. Porque déjeme decirle algo otra vez, no importa el título, no importa cómo tú te llames, no importa cuántas credenciales tú tengas o cuántos certificados tú tengas de todos los
estudios que tú has hecho. Lo que importa es a cuánta gente tú estás ayudando allá afuera, a cuánta gente tú le estás llevando la palabra allá afuera, a cuánta gente tú le estás dando por lo menos algo de comer. Hay veces que somos como el levita y como el sacerdote, que le pasamos al lado al necesitado y le damos una mirada de que somos los más grandes, cuando vemos que la palabra dice en Marcos capítulo 10, verso 45, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aquí estamos viendo, mis amados hermanos, que Cristo fue la persona más humilde de los siglos, que Él no vino aquí para que la gente le sirvan, como dice, Él vino aquí para servir a los demás, para morir por las demás personas. Porque como dije, no se trata de nosotros, se trata de cómo debemos de ayudar a aquellas personas que necesitan, iglesia. Basta ya de tanto querer para nosotros y empezar a llevar a los que están allá afuera. Basta ya de tantos títulos y tantas cosas. Es tiempo de salir a la calle. Es tiempo de llevar la palabra a la calle. Es tiempo de ir para allá afuera, como dicen, donde está el calentón. Porque allá lo que necesitan es la palabra del Señor. Necesitan palabras de fe y de esperanza para que puedan venir a la iglesia. Porque a veces los juzgamos, pero a veces aquellas personas pueden ser los próximos evangelistas, los próximos pastores, que a lo mejor sean que le prediquen a tus hijos. Alma mía, alaba la gloria del Señor. Pero a veces perdemos la fe. A veces no queremos hacer la obra del Señor. Y fuimos llamados todos nosotros a llevar la palabra a aquel que necesita. No se trata de títulos ni de reconocimiento. No se trata de cuántos estudios tú tengas. Se trata de cómo tú vas a hacer un impacto en las vidas de las personas. Se trata de cómo tú vas a hacer que esas personas quieran seguir conociendo más del Señor. Solamente nosotros, los que estamos dentro de las iglesias, tenemos que hacer el impacto allá afuera. Y tenemos que atraer a esas personas a la cruz. Hay veces que no solamente tenemos que ayudar al que está medio muerto en la carne, hay veces que tenemos que también ayudar a los que están muertos espiritualmente, porque hay mucha gente también dentro de las iglesias que están muertos espiritualmente. Mucha gente que necesitan del Señor, mucha gente, muchos jóvenes que batallan con pensamientos de suicidio, que batallan con depresión, que se sienten solos, que no saben cuál es su identidad. Pero yo le vengo a recordar, tú joven que me está escuchando y también adulto, no importa por lo que tú estás pasando, aquí está un Cristo que te puede libertar, aquí está un Jesús que puede restaurar tu familia, aquí está un Cristo que así mismo como tú estás metido en eso, Él te puede sacar, porque no importa lo que tú estás pasando, no importa las ataduras que tengas en tu vida, el Señor te la puede romper, pero tú tienes que tener fe, iglesia. Levanta la mano y alabas al Señor. Iglesia, tenemos que recordar que no importa cuántos demonios sean, no hay demonio más poderoso que mi Cristo. Así que tenemos que buscar a esas almas jóvenes que me escuchan. No seamos imitadores de otros, seamos ejemplos, seamos como Jesucristo fue, seamos humildes como Él fue, no importando lo que la gente habla, no importando lo que la gente diga, no importando lo que la gente piense, tenemos que ser ejemplo en todo momento. Porque dice su palabra en el libro de Hechos, capítulo 13, verso 47. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para la luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Estos son los momentos donde más tenemos que estar en pie de guerra. Adoración, si pueden venir al altar. Buscando las almas perdidas, levantando al caído, ayudando al necesitado, porque tenemos que reflejar a Cristo Jesús en todo momento. Iglesia, fuimos todos llamados a una misma misión, y es buscar las almas perdidas, ayudar al necesitado, ir por aquellas almas que no tienen esperanza, aquellas almas que el diablo las tiene atadas, aquellas almas que el diablo las tiene confundidas. Fuimos llamados todos a buscarlo. Estamos, como dije, estamos celebrando misiones, y nuestra misión como iglesia, nuestra misión como cuerpo de Cristo, es buscar a aquellas almas que están perdidas y necesitadas, a las que no tienen esperanza, que la gente la dan por menosprecio. Somos ejemplo, tenemos que ser como Cristo Jesús. Así que pongámonos de pie, iglesia. Hola, sé que esta palabra ha sido de grande bendición para tu vida y quiero invitarte a que nos visites presencial a nuestras facilidades. Estamos ubicados en el 2525 de la Fortune Road en Kissimmee, Florida, 34744. O puedes comunicarte llamando al 407-483-7845. Bendiciones.